Buenas tardes, hermanas, hermanos. Sabemos que no solamente este programa llega a mujeres, ¿cierto? Hoy día queremos darle gracias a Dios porque estamos en una nueva ocasión. Nos correspondió de nuevo esta honra de poder estar en la presencia del Señor y poder compartir la palabra, poder compartir testimonios de fe, testimonios que van a edificar sus vidas. Sabemos que el Señor cuando nos trata cada una, ¿cierto? Es para que podamos compartirlo, no para que nos quedemos con esas bendiciones, ¿cierto? Lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Así que hoy día, un nuevo día, queremos darle gracias a Dios y queremos partir orando para que sea el Señor el que pase adelante, ¿cierto? En este programa y Él pueda hablarnos hoy a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este día, este tiempo precioso que tú nos compartes, Señor. Nos permites compartir, Señor, a través de estos medios, Señor, llegando a tantas mujeres, Señor, a tantos varones. Sabemos que es transversal tu palabra, Señor, y sabemos que es un tiempo para que muchos puedan ser edificados, para que muchos puedan ser tocados por tu palabra, tocados por tu Espíritu Santo, Señor. Te presentamos nuestras vidas y pedimos, Señor, que seas tú, precioso Espíritu Santo, tomando el control de nuestras vidas, de la palabra, Señor, seas tú impartiéndola, seas tú ministrando la palabra, Señor, en los corazones de aquellos que estarán escuchándola, Señor, porque en este tiempo, Señor, hay tanta necesidad de ti. Y sabemos que el único, Señor, el único que puede saciar la sed del alma del hombre eres tú, Señor. Así que te pedimos que pases delante, Señor, y tomes el control de nuestro ser, de nuestras palabras, de todo lo que se está haciendo de este programa. Seas tú el protagonista, Señor. Te lo pedimos, Padre, y también dispón los corazones de quienes van a recibir este mensaje, Señor. Tú los conoces y sabes de su necesidad. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 También quiero saludar a cada una de las personas que puedan estar viéndonos en esta hora, preparar nuestro corazón, ¿cierto? Porque como cada día que se entrega este programa, somos muy bendecidos quienes podemos verlo. Así que les saludo también, contarles que en esta oportunidad estaremos hablando acerca de un tema que le pusimos Traspasando Generaciones, un legado de fe, ¿ya? Es muy importante este tema, es muy importante que sepamos cuánto puede marcar la vida de cada uno de nosotros y cuánto también ha marcado otras vidas, cómo podemos ir traspasando esta fe y cuán importante es. Así que lo vamos a estar aquí compartiendo a través de testimonios, a través de la palabra también que nos enseña lo importante que esto es. Y nos acompañan en esta oportunidad también está nuestra hermana Tamara, nuestra hermana Cledi, así que ahí voy a pedirle que puedan presentarse, que puedan saludar a mi hermana Tamara, que pueda saludar ahí a cada uno de los que nos está escuchando en este día. Sí, mi nombre es Tamara y voy a dar un poco sobre mi testimonio de cómo comencé a conocer al Señor. Gracias, muchas gracias, Tamara. Cledi. Mi nombre es Cledi y vamos a compartir un poco de lo que ha hecho el Señor conmigo, cómo llegó a convencerme de esta fe tan grande y a poder hablar un poco de lo que Dios también quiere seguir haciendo con nosotros. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, y para comenzar, sabemos que siempre es la palabra la que nos va a guiar, a dirigir, así que yo quiero, como Tamara decía, ella nos va a contar cómo ella pudo conocer al Señor. Ahí hay una historia muy hermosa que queremos que puedan escuchar y también poder sacar esa enseñanza detrás de todo lo que a ella le pasó, está viviendo hoy día. Así que ahí Tamara tiene una palabra que pueda compartir y nos pueda contar un poco cómo llegó el Señor ahí a su vida. Bueno, primero voy a leer la palabra que es 2 de Timoteo 1:5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Ya, así como a grandes rasgos, para mí conocer al Señor es relativamente nuevo. Me pasó hace un año aproximadamente. Siempre asistía a colegios que mostraban la fe. Mi familia siempre fue creyente, siempre, pero yo nunca sentí como el llamado, quizás por soberbia de joven o por falta de interés o de humildad también, porque como todos hemos pasado por cosas difíciles, yo no soy una excepción, pero siempre tenía como la fuerza o la soberbia quizás de hacerlo yo sola. Entonces, bueno, siempre estuve con mi abuela Fresia, siempre era un amor incondicional, hiciera lo que hiciera, estuviera donde estuviera, mi abuela estaba ahí, era mi mamá, siempre, desde que tengo uso de razón, que su amor era incondicional y la fe que tenía en mí también era como la que me ayudaba a seguir. Y esa misma, bueno, no esa misma, pero algo similar ella tuvo con el Señor. Ella desde pequeña siempre fue muy creyente, siempre estuvo caminando con el Señor, siempre quiso aprender, tenía mucho conocimiento y vivió cosas súper difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Y siempre tuvo al Señor, y la confianza que él tenía, o sea, que ella tenía en el Señor era casi que envidiable, como lo veía yo, quizás porque no lo entendía. Pero nunca yo, independiente de la relación que tenía con mi abuela, nunca me acerqué a él. Y el 19 de mayo del año pasado, mi abuela falleció en su cama, desprevenido, pero en paz relativamente. Y ahí al tiro, yo me acuerdo que le decía que estuviera tranquila, que confiara en el Señor. Le rezaba, siendo que yo no era creyente, pero fue como que lo relacioné con que mi abuela era creyente y yo ni siquiera lo pensé, no lo racionalicé. Y ahí fue cuando me empezó a dejar esta herencia, porque fue algo paulatino para mí, por lo menos. Y como decía la palabra, me dejó mi abuela una nueva, porque es todo nuevo para mí: valentía, poder, amor y dominio propio, que solo descubrí que puedo tener con el Señor, no con una pareja o con mi familia, que si bien es importante, o con mi abuela, no, es solamente con el Señor. Y con él aprendí lo que es tener el amor y compañía incondicional. Pero esta herencia, como digo, fue paulatina. Pasé por meses súper difíciles, sufrí mucho, tenía mucha pena. Creo que tuve depresión, por lo que me decía la psicóloga, pero seguía pensando de cierta manera que lo podía superar sola. Entonces llegó un punto que fue como que para mí respirar, mi cuerpo le costaba hasta respirar. O levantarme de la cama para mí era un suplicio. Conversar con gente para mí era agotador. Era como una sombra que caminaba por todas partes. Y una noche que tuve mucha pena, una pena súper particular, fue cuando me di cuenta que ya no podía seguir viviendo. No quería, no podía, estaba cansada. Y ahí fue cuando por primera vez quizás la palabra, me humillé frente al Señor. Me acuerdo que me arrodillé y le dije: Señor, yo sin conocimiento previo, fue lo que me nació me arrodillé y le dije: Señor, yo ya no puedo, me humillo, si tú no me ayudas, hasta aquí llego, me rindo. Y sentí un apoyo que, si bien no era palpable, era como espiritual. Y ahí comenzó, paulatinamente comencé a asistir a la célula más seguido, comencé a leer la palabra y comencé a entender que no vale solamente con nacer para tener la salvación, que era lo que yo pensaba, que si Dios nos había creado éramos salvos, pero aprendí que mediante Jesucristo y la humildad puedo aceptar la bendición y el privilegio que es caminar con Él. También algo que me costó mucho, pero que con Él lo entendí, es que sus tiempos son perfectos y no somos capaces nosotros como humanos de entenderlos.
Entonces, una manera en que creo que el Señor probó mi fe fue aceptando que Él todo lo que hace, lo hace por algo, por un motivo. Y mi abuela se fue ese día porque Él tiene un plan que yo no soy capaz de entender. Pero confiar que Él todo lo hace con amor y con un motivo súper esencial. Y bueno, los siguientes meses igual fueron duros, pero con el Señor era diferente, era como una compañía, un apoyo. Y un día fui a un lugar que marcó como un antes y un después en la vida mía y de mi abuela, los últimos momentos que estuve con ella, y no había ido desde que ella falleció. Entonces yo me acuerdo que empecé como a sentir esa misma pena súper particular, que es como de que uno siente que se va a morir de pena ahí llorando. Y lloraba, y realmente yo ahí siento y creo y sé que yo vi al Señor que me miraba como que era frente a frente, y Él me miraba con una cara y una sensación de compasión, y que Él sentía lo que yo sentía y me entendía y me trataba de decir que todo iba a estar bien. Cosa que mucha gente me dijo, que yo me acuerdo que me enojaba, porque todo el mundo me decía, yo sé lo que tú sientes. Y yo como, no, ustedes no entienden lo que yo siento. Y me cerraba esa opción hasta que lo viví con el Señor, y yo decía, si el Señor siente lo que yo siento y siente más aún, y Él me entiende. Y si Él está conmigo, me dio como paz, no sé cómo explicarlo, fue una experiencia que no he vuelto a vivir, pero que me entregó una paz increíble en el alma. Y ahí ha sido hasta hoy, sigo asistiendo a la célula, siempre rezo para conocerlo más, leo la Biblia siempre, de hecho tengo una Biblia aquí en mi velador, que siempre leo cuando me voy a acostar o estoy haciendo otra cosa. Y ahí yo creo que fue en ese momento en que sentí que lo vi, que acepté que era su hija y que gracias a él iba a poder seguir respirando y seguir luchando para poder obtener la promesa que él nos tiene. Tampoco quiere decir que mi vida va a ser como fácil y no voy a tener problemas y no voy a sufrir, o no significa que mi fe no se va a debilitar, porque me ha pasado que me siento a veces alejada de él y es una lucha constante mantenerme junto a él, y entiendo que debo luchar todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, para no perder esa relación, porque como yo lo veo es un trabajo constante. Y igual, volviendo a la palabra, yo antes veía las herencias como lo que los seres amados nos dejaban, que eran recuerdos o bienes o dinero. Y yo nunca me imaginé que la herencia más importante iba a ser la que me dejó mi abuela, que era la fe, que no tiene comparación con nada que pueda ver o que pueda tocar o que pueda sentir. Es lo más importante que me dejó, y lo hizo ella. Y como decía la hermana Ivonne, atravesó la vida de mi abuela. Porque yo, luego de que mi abuela falleció, su fe fue tan fuerte y el amor de Dios para mí fue tan fuerte que atravesó la muerte y llegó a mí. Y por eso estoy eternamente agradecida del Señor, y espero seguir luchando para caminar junto a Él, si es posible, toda la eternidad. Que esa es mi historia y lo que yo quería compartir. Aleluya, nos gozamos, ¿cierto? Como el Señor ahí nos está hablando a través de la vida de nuestra hermana Tamara. Como ella decía, ella lleva poco tiempo asistiendo a nuestra célula. No es una mujer que conozca tal vez tanto la palabra, pero como el Señor ha obrado, ¿cierto? Como ella ya tuvo su encuentro con el Señor, como ella dice, ella se encontró, ella tuvo una visitación del Señor, y eso nos marca. ¿Cómo nos marca? Hay un antes y un después, como todas sus experiencias, pero cuando nos encontramos con el Señor, nunca más somos los mismos, ¿cierto? La levantó, la sostuvo y le dijo, vamos, ahora que yo estoy contigo, vas a poder, porque es bueno, es importante llegar a ese estado, ¿cierto?, de declararnos incapaces e incompetentes. Ella por esa experiencia tan dura, ¿cierto?, de esta partida tan abrupta. Quería contarles un poco a las hermanas y a los hermanos que pueden escucharnos, que en realidad, ¿quién era la hermana Fresia? Porque ella habla de su abuela, pero la hermana Fresia era nuestra hermana, era una hermana de nuestra célula, la célula Las Araucarias, ¿ya?
nuestra hermana Fresia, una mujer que tenía, como decía nuestra hermana, mucho conocimiento de la palabra, una profesora, porque casi le pusimos a nuestra célula la célula magisterio, porque eran pura profesora, casi pura profesora, pero ella una mujer que se le reveló Cristo en la célula, una mujer que aceptó a Cristo, abrió su corazón y se le fue revelando un Dios vivo. Y ella marcaba siempre la diferencia y decía que era maravilloso ese tiempo que podía disfrutar de la palabra y cuando estaba ahí en la presencia de Dios. Y nosotros podemos dar testimonio de eso, ¿cierto? De esa fe. Estamos hablando de un legado de fe, estamos hablando de mujeres de fe, ¿cierto? Como leía nuestra hermana Tamara ahí la palabra de Timoteo, como Pablo, ¿cierto? Hace un recuerdo y se acuerda de la fe no fingida, ¿cierto? De esta abuela y de esta madre de Timoteo. Hoy día estamos haciendo un recuerdo de la fe no fingida de la abuela de nuestra hermana Tamara, ¿cierto? Y por eso le pusimos a este programa Traspasando Generaciones, un legado de fe. Y como decía nuestra hermana, ella sabía lo que era una herencia y conocía las herencias naturales, ¿cierto? Herencias en dinero, tal vez en bienes, pero por Dios qué importante, y el mayor de las herencias que ahora sabemos que le podemos dejar a otros y a otras generaciones en la fe en Cristo. Amén. Y esa es la que trasciende, esa es la que da vida, la única que nos asegura la vida eterna. Y aquí en la palabra, ¿cierto?, donde dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, dice, en tu abuela Loida. Y en eso reparábamos nosotras, en el habitar la fe, como marca, ¿cierto? Y queremos marcar hoy día lo que es que la fe habite en el corazón de alguien, porque habitó en el corazón de nuestra hermana Fresia, porque hizo nido esa fe, ¿cierto? Esa fue una fe que se trabajó, una fe que se mantuvo y trascendió a su generación, ¿cierto? Ella estaba ahí marcando, a lo mejor en silencio. Yo sé que invitó varias veces a su nieta mientras ella estaba acá físicamente con nosotros y no hubo cierto quórum, pero el Señor tenía los tiempos, como bien decía nuestra hermana, venía el tiempo para su nieta y tuvo que ser, cierto, trascender más allá de la muerte. Y ella cuando parte fue glorioso ver cómo el Señor hizo la obra, cómo el Espíritu Santo iba haciendo y trabajando, porque yo decía cuánta oración, cuántos momentos de intimidad de nuestra hermana Fresia, ¿cierto?, entregándole a Cristo a su nieta, diciéndole, Señor, yo quiero que ella te conozca porque yo te he conocido. Así que es maravilloso poder compartir, ¿cierto?, este testimonio de fe de esta mujer que amamos, ¿cierto?, que fue nuestra hermana Fresia, que la amaremos siempre, siempre estará en nuestros corazones, pero hoy día tenemos aquí al legado, tenemos a su nieta, amén, y que esto también siga trascendiendo, amén, a sus futuras generaciones. Hermana María José. Amén. Les damos gracias a Dios por esta respuesta de la fe de una abuela, ¿cierto? Así que damos gracias por Tamari, porque podemos conocerla hoy día y en cierta forma conocer también la fe de su abuela. Y también estamos con nuestra hermana Cledi. Ahí Cledi también tiene una palabra y también tiene hay que contarnos ella cómo llegó al Señor y quizás no de la misma manera que nuestra hermana Tamara, no a través quizás de la fe de un familiar, pero cómo el Señor la alcanzó y qué es lo que ella sabe hoy que tiene que dejar también. Amén. Amén, como decía mi hermana María José, yo no llegué a la iglesia o al Señor a través de un familiar que tuviera revelado esta salvación y que podía transmitirme a través de las generaciones. No tengo ningún familiar que conozca que tenga esta revelación del Señor. Pero de igual manera Dios me alcanzó a través de otros hermanos que antes que yo buscaron al Señor, se negaron, se sacrificaron, para que muchos como yo y como los que no tenemos algún familiar que pueda transmitirnos esta fe, a través de la predicación fuimos alcanzados. Entonces, yo fui alcanzada en un tiempo en que no estaba muy bien, llevaba bastante tiempo, yo creo que con algún tipo de depresión, nunca diagnosticada, pero en que llevaba años
muy triste, con angustia, y eran varios años que estaba así. Y Dios me alcanzó a través de unos compañeros de la universidad, y comencé a ir a la célula de mi hermana Ivonne, donde estaba la pastora entregando la palabra. Y el Señor de a poco empezó a hablarme al corazón. Cuando iba, sentía que me hablaba solo a mí. Y después fui a la iglesia, al culto, y un día que iba saliendo, un día en la noche que me iba yendo de la iglesia, sentí que toda esa angustia que tenía por años, esa tristeza, una mochila pesada que sentía en la espalda, ya no estaba. Era como que de un instante Dios me había sacado toda esa tristeza, esa angustia que tenía acumulada por años, y me libertó y me sentí libre, y empecé a ver los días hermosos. Así yo creo que a varios nos ha pasado que empecé a disfrutar de una flor, de un árbol, de los colores, del sol, y pareciera que hacía mucho tiempo que no podía ver así el mundo. Y comenzó Dios ahí a libertarme, y me fui quedando, Dios empezó a hacer una obra, y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y me ha sostenido, me ha guardado. Y ahora Dios también ha puesto en la carga de que a lo mejor yo no tengo un legado de familia de fe que pasó a mí, pero hay mucha familia a mi alrededor. No tengo hijos, pero tengo padres, tengo hermanos, tengo familiares que no conocen al Señor, que no conocen a Dios. No hay nadie que le haya transmitido esta fe. Y tengo esa necesidad de que ellos puedan conocerlo. Y a lo mejor uno no es profeta en su propia tierra, pero Dios ahí, si uno se empieza a santificar, empieza a guardar, Dios va a hacer la obra. Y lo que me ha hablado en este último tiempo es eso, de santificarme, de esta fe que Dios ha puesto en mí, empezar a vivir. Como voy a leer la palabra que está en 2 de Timoteo 1:6, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hemos recibido una fe, yo he recibido una fe, y Dios me dice que avive el fuego del don que está en mí, que avive esta fe que está en mí, que la guarde para que puedan ser traspasadas a otros también. Porque si yo no soy ejemplo para los que están a mi alrededor, no van a creer. Tienen que ellos poder ver las obras de Dios a través de nosotros, ver a Cristo a través de nosotros. Y eso es lo que Dios en este último tiempo ha puesto esta carga a mí, de poder ser ejemplo, a lo mejor para el que está más cerca de mí, el que me conoce más, y a lo mejor son los padres, los hermanos, que nos conocen todos nuestros detalles, nos conocen como esa confianza de saber cómo somos, del carácter, de todas nuestras falencias. Entonces que ellos puedan ver en nosotros también esa transformación y la obra de Dios en nosotros. Y no solamente a las familias, también a los que están trabajando con nosotros, y que podamos ser un ejemplo para ellos. A veces me he encontrado con muchas personas en el trabajo que conocen de Dios, que conocen a alguien que era cristiano, conocen a alguien que les dijo que era cristiano, pero no vieron un buen ejemplo y dicen: no, yo conozco un cristiano, pero no he conocido mucho y no he visto que sean personas diferentes a mí. Entonces, también esa carga puesto de nosotros ser luz en medio de donde estemos, en el trabajo, en nuestra familia y donde vayamos. Y por esto que tenemos que estar buscando más del Señor cada día, para que la luz de Cristo pase a través de nosotros y podamos llegar a alcanzar a otros. Pero lo más importante es que avivemos esta fe que Dios puso en nosotros, que despertó en nosotros y que nos alcanzó, para que otros también puedan alcanzar. Amén. Así es, como decía mi hermana Clevi, hoy hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, amén, de avivar este don que puso el Señor en cada uno de nosotros, el también de poder creer, porque es una gracia de Dios poder creer, tener fe, es una gracia del Señor, y que esta fe, este conocimiento de Dios vaya creciendo cada día en nosotros, seamos encendidos, como decía mi hermana Clevi, cuán importante cada uno de nosotros somos responsables de los que están a nuestro entorno, más allá si son hijos, si es una familia directa,
estamos, hay mucha gente a nuestro alrededor y somos responsables. Qué poderoso es ver, por ejemplo, el testimonio de mi hermana Tamara, cómo su abuela la impactó, así como la fe de ella la impactó, que en el momento de quizás de angustia, de mayor dolor, ella lo único que dijo, bueno, tengo que echar mano a esto que vi en la vida de mi abuela. Así también, como decía Cledi, hoy también, pues que puedan decir, conocí a Cledi y me impactó esto de ella y quiero lo que ella tiene, que realmente podamos dejar legado. Como decía también mi hermana Tamara antes, pues la mayor herencia que nosotros podemos dejar, o yo creo que lo más grande que podemos entregarle a otros es la fe. Pero si no estamos avivados, como decía mi hermana Cledi, si no estamos encendidos, no vamos a poder transmitir. Tiene que ser un fuego ardiendo en nuestro corazón para que prenda otro, como dice que un carbón encendido puede prender otro carbón, ¿cierto? Y así se puede armar un gran fuego. Así que damos gracias también por la vida de mi hermana Cledi, que sé que ella cada día se esfuerza por avivar el fuego, la pasión de Dios en su vida, y así sea en cada uno de nosotros. También queremos dejar acá a nuestra hermana Ivonne, también tiene una palabra para compartir y también ella tiene una experiencia de poder impactar a su entorno. Amén. Amén. Reflexionaba de lo que se está hablando y en realidad Dios me decía lo impactante que es que alguien le crea, que alguien me crea, porque gracias a que alguien un día me creyó, tú estás hoy día acá por mí. Y yo creo que cada una de las que está acá, ¿cierto? Somos resultado de la fe que el Señor le puso en el corazón a alguien, y fue una fe avivada, suficiente, fueran familiares o no. Como decía mi hermana Cledi, ¿cierto? Yo también, tampoco llegué al Señor por un familiar, pero como el Señor me llamó a mí y puso fuego en el corazón de hermana, paciencia, amor, que en realidad fuego se ve, ¿cierto?, en todos esos frutos que hacen que a uno la vean con compasión cuando uno no era querible. Siempre digo, yo no era querible, para nada. Entonces, pero no, me río porque de pronto me acuerdo de eso, de ese pasado, y gracias a Dios que es pasado, que ya no soy eso, amén, el Señor me ha transformado, pero cómo cierto, Dios ponía el amor en una persona tan desagradable, como el Señor, y aquí cada una de ustedes, no sé pues, cómo era, pero Dios nos ha cambiado, ¿cierto? Y cómo Dios puso el amor ahí en una abuela, en una hermana, una compañera de carrera, en el caso de nuestra hermana Cledi, ¿cierto? Decía que habían 2 hermanos ahí orando por ella y no bajaban los brazos, ¿cierto? En lo secreto ahí estaban pagando un precio. Por mi hermana María José, no sé quién habrá orado, pero por mí fue ella y su mamá, ¿cierto? Y ahí tenían paciencia conmigo y esperaron los tiempos. Yo decía, pasaron años, hermana, años que yo llegué al Señor, porque muy porfiada, muy dura. Pero el Señor ahí dijo, no, yo voy porque yo quiero alcanzarla, porque yo le amo, porque sé que me necesita y no conoce de mí, yo quiero que me conozca, quiero que ella salga de esas tinieblas donde está, amén. Y bueno, amén. Y el Señor me llamó y yo en realidad yo venía a tratarme yo nomás, o sea, yo no venía con ninguna expectativa de que mi mamá, que mi papá, se los digo honestamente, yo no tenía ni una idea de que el Señor iba a alcanzar a los míos. Realmente Él me sorprende, ahora que lo pienso, ¿cierto? Me doy cuenta que en realidad el Señor es muy fiel y es fiel a su palabra. Y quiero compartir una palabra que está en Hechos 16, 30 y 31, ¿ya? Y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Este mismo varón, ¿cierto? Estamos hablando, contextualicemos un poco esta palabra, en el tiempo de los hechos, ¿cierto? Pablo y Silas estaban presos en Filipo, ¿cierto? Habían sido apresados a causa del Evangelio, a causa de Jesucristo, y ellos estaban en una cárcel, estaban con grilletes, estaban con la máxima seguridad, ¿cierto? Y había un carcelero que se le había encargado, pero con su vida, que los cuidara, que no impidiera que ellos se
se escaparan de la cárcel. Y ellos en plena cárcel empiezan a adorar, ¿cierto? A exaltar al Señor, a orar, y de pronto algo pasa, un terremoto, el Señor, la obra de Dios, se abren las rejas, se abren los grilletes y quedaron libres. Y este varón, ¿cierto? El carcelero, mire, el carcelero, yo a lo mejor era la carcelera en algún minuto. Bueno, el Señor sabe de dónde me sacó. Cómo Dios, ¿cierto? Hace que este varón teme, porque teme por su vida, porque a ellos, ¿cierto? Pagaban con su vida si los presos a los que los mandaban a cuidar se escapaban. Y se escapa y abren la cárcel y él teme y se va a matar, y Pablo le dice, detente, no atentes contra ti, ¿cierto? Le dice, estamos acá, no nos hemos escapado. Y fue tal el impacto, ¿cierto? El Señor impactó tanto todo lo que pasó, los hechos sobrenaturales que vio este varón, que a él le hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Para ser salvo. Tal vez es la pregunta que yo le hice al Señor: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí va y le responden, ¿cierto? Y le dicen, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Ahí está, ¿cierto? La clave de nuestra salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, primeramente, ¿cierto? Y tu casa. Amén. A mí me dijo así el Señor, me fue enseñando esto en el camino, porque yo, como les digo, iba por mí, yo era la que estaba destrozada, pero el Señor tenía un plan gigantesco conmigo, ¿cierto? Tenía toda una generación, y qué tremendo esto, que el Señor es un Dios de generaciones, que esta fe es una fe de generaciones, no solo descendente, sino que también ascendente. En este caso partió con mi padre, con mi madre, de pronto mi hermano pasó como un año, mi hermano no quería saber nada del Señor, y tímidamente llega a preguntarme de pronto, ¿y qué pasa ahí en la iglesia? Y yo le digo, gloria a Dios, porque no era que yo le estuviera hablando al Señor, porque el Señor me enseñó en ese tiempo, no le hable tanto a los hombres de Dios, sino que háblame a mí de ellos, me dijo el Señor. Y yo empecé a orar por mi hermano, porque lo veía que no cambiaba, muchas cosas, pero de pronto el Señor empezó a hacer la obra. Llegaron los 3, hermanos, para hacerlo no muy extenso, pero cómo el Señor fue llamando a cada uno. Y tengo una experiencia breve que la hermana María José se acordaba el otro día, que cuando fue el terremoto del 2010, ya mi padre y mi madre ya también estaban alcanzados por el Señor, también mi hermano. Salgo con un par de ancianos, una cieguita casi no vidente y el otro casi no escuchaba nada, y apenas caminaba mi padre con mucha dificultad, y salimos en los 8 grados, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los 11 grados, que se imaginan cómo estaríamos, pues, moviéndonos ahí, y con 2 ancianos ahí, y el Señor me llevó a orar, a declarar palabras. Toda la palabra que yo me había aprendido en esos años, el Señor la volcó en esos, no sé cuántos, 3 minutos, no sé cuánto duró el terremoto. Y cuando llegamos al umbral de la puerta del patio, abrazados los 3, de verdad que esto fue del Señor nomás, y mi padre empieza a decir, gracias al Señor, hija, gracias al Señor que llegaste a esta religión, decía. Y yo me reía después, pues ahora me puedo reír, pero en el momento él, claro, en su poco conocimiento de Dios, él dice de esa manera, pero él a lo que se refería es que gracias al Señor te alcanzó a ti. Porque eso estaba diciendo, porque eso nos alcanzó a nosotros, y estábamos en pleno terremoto, hermanas, lo que puede sentirse inseguro un anciano, una anciana, pero ellos se sentían seguros porque decían, gracias al Señor te alcanzó esta religión. No era una religión, era Cristo, amén. Era nuestro Salvador, pero ahí estaban seguros, en ese lugar seguro, estábamos en la roca, en medio de la tempestad, en medio del terremoto, ¿cierto? Estábamos en esa seguridad que nos puede dar solamente Cristo. Así que quiero traspasar un poco, ¿cierto?, lo que significa el legado de fe, hermanas, cómo yo le digo, se cumple la palabra en mi vida. Yo soy un testimonio vivo de lo que es cree tú, y toda tu casa será salva, porque toda mi casa inmediata, ya la familia más pequeña, nuclear, toda partió en el Señor. Entonces, ¿cómo no decirle gloria a Dios, cierto? Este es un Dios verdadero, es un Dios que realmente tú tienes que avivar la fe que hay en tu corazón, porque valió la pena que aquellos que a mí me hablaron avivaron su corazón, ¿cierto? Porque no dijeron, ya no me da lo mismo, no sigo, porque si una hermana María José hubiera claudicado allá, tal vez yo no llego,
¿cierto? Porque no me hubiera predicado, no hubiera insistido, no hubiera ido no sé cuántitas veces a mi oficina a decirme, ya, vaya a hablar con la pastora, porque yo era bien dura. Entonces, pero Dios ahí se dio el tiempo, ¿cierto? Y puso esa fe en ella, y también puso la fe en mi corazón, que es un legado, que yo no puedo, yo solo puedo dar gloria al Señor, porque no es algo propio, no es algo mío. No puedo yo sentirme algo porque yo tengo esa fe, es una fe que viene del corazón de Dios. Amén. Amén. Y quiero compartir la última palabra que está en Josué 2, mis hermanas, por favor, me dan un segundito. Josué 2, del 12 al 13, dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Amén. Estamos hablando de Rahab, una mujer que, bueno, más o menos era como mi vida, ¿cierto? Una mujer bien especial, una mujer muy apartada del Señor, y una mujer que no tenía ni un antecesor, ¿cierto? De la fe, no tenía una genealogía en la fe, era el pueblo, ¿cierto? Pagano, no tenía, en ese tiempo estábamos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Era el pueblo escogido, la gracia viene después con Cristo, ¿cierto? Y los gentiles entramos y fuimos injertados a este pueblo, pero en ese tiempo no había ninguna posibilidad, pero allá en ese tiempo el Señor ya estaba mostrando la gracia. Amén, que después se materializó a través de Cristo en nuestras vidas. Y yo tomo esa palabra, cómo esta mujer le creyó, cómo es de importante la fe. Y esta mujer entra en los grandes de la fe, hermanas. Es tremendo, es extraordinario. Cómo, ¿cierto? Yo andaba en cualquier parte, ¿cierto? Menos cerca del Señor. Y cómo Dios dijo, ya, de lo peor, de lo vil, como dice la palabra, de lo menospreciable, yo voy a tomar, pero yo voy a salvarte a ti y a tu casa, como le dijo aquel varón, ¿cierto? En la cárcel. También, ¿sabe qué hizo ese hombre? Toda su casa fue salva. El Señor los mandó a buscar y fueron todos llenos de la presencia de Dios y todos se salvaron. Y yo decía, y después las generaciones de ellos, porque yo todavía tengo trabajo que hacer, amén. Yo también tengo sobrinas, tengo gente que sé que el Señor va a alcanzar, hay promesas sobre ella. Estas palabras son promesas, mi hermana. Cuando le dice, crees en el Señor Jesucristo, y tú y toda tu casa será salva. Esa es la promesa que hay sobre nuestras vidas, solo por el legado de la fe, solo por tener esa porción de fe necesaria y justa que Dios nos dio a cada una para alcanzar y tomar salvación. Amén. Aleluya. Amén. Amén, sí. Todos tenemos entonces eso, como decía nuestra hermana, es un poquito de fe. Dice que si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, podríamos, ¿cierto?, decirle a una montaña que se mueva, o sea que un poco de fe. Así que cada uno de ustedes que está hoy día mirando este programa, cada una de las que estamos acá, no miremos en poco la fe que tenemos, porque esa fe puede servir para traspasar a otras generaciones, como decía mi hermana, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, a todos lados, o sea, aquí no importa, pero que traspase. Somos portadores de este regalo hermoso que el Señor nos dio, porque aún creemos, porque Él nos permite creer. Entonces, que esta fe pueda ser traspasada, ¿cierto?, a los que nos rodean. Damos gracias a Dios por lo que el Señor hizo con la familia de mi hermana Ivonne. Yo me gozo mucho porque sé cómo la vi en su oficina muchas veces. Les voy a contar una infidencia, pero ella siempre se pintaba mucho, y andaba bien pintadita, pues entonces cuando se ponía a llorar, porque estaba amargada también, pues como estábamos todos sin el Señor, y se le corría toda la pintura, pero se volvía a pintar y aquí no pasaba nada. Pues quizás cuántos nos maquillamos para mostrar que estamos bien, pero si no llega esta fe a nuestra vida, siempre vamos a vivir en esta amargura, que no es coincidencia, pero todas las que estaban acá hablaron de depresión, de angustia, de estar viviendo en ese encierro, en esa cárcel que el diablo quiere tener. Pero la fe dice que es esperanza, ¿cierto? Que es lo que yo espero. La fe me da esperanza, me permite soñar, me permite ver más allá de lo que mis ojos hoy pueden ver. Así que nosotros tenemos eso, y como dice este programa, dice, traspasando generaciones, un legado de fe. Eso es lo que tenemos que traspasar a las que vienen, a los que vienen,
poder entregar de lo que de gracia nosotros hemos podido recibir. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este programa. Ahí despedimos, ¿cierto?, a nuestra hermana Tamara, a nuestra hermana Clevi, mi hermana Ivonne. Damos gracias porque en este día pudimos también poder abrir nuestro corazón y conocer también un poco más de cómo hoy, por qué estamos acá hoy día, cómo llegamos, cómo el Señor permitió que pudiésemos conocerle. Vamos a orar y invitar a cada uno de los que está hoy día escuchando y viendo este programa que ninguna mire en poco la fe que tiene, porque con su fe, si usted sigue creyendo, si alimenta esa fe, puede alcanzar generaciones. Amén. El Señor necesita que nosotros creamos. Somos la esperanza para que otros puedan llegar a sus plantas. Somos la esperanza, así como un día fue la esperanza para que hoy Tamara estuviera acá. Su abuela nunca dejó de creer, ¿cierto? Para que cada uno de nosotros estemos acá, no sé, como dijo mi hermana Ivonne, fue una compañera, un compañero de Clevi que creyeron y por eso podemos estar acá, así que no dejemos de creer. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque por pura gracia, por pura misericordia, tú abriste nuestro corazón para que pudiera creer y entrar a esta fe genuina, esta fe que es en Jesucristo, esta fe que es en el Hijo de Dios, el que murió y que resucitó y que nos da esperanza, Señor. Te damos gracias porque usted llegó a nuestra vida, Señor, nos traspasó, ha traspasado esta fe a nuestro corazón y permite que podamos ser también instrumentos para que otros te puedan conocer. Permite que, Señor, nuestras vidas puedan estar traspasando, Señor, a otros lo que hemos recibido de ti, esta fe, Señor, como decía mi hermana, que avives el fuego en cada uno de nosotros, Señor, para que traspasemos, Señor, una fe genuina, una fe en el Hijo de Dios, en el que resucitó, en el que vive, en el que reina, en ti, Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ahí nos despedimos, puedan despedirse de cada uno de los que nos está viendo en esta hora. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.